Quisiera también referirme, si me lo permiten, a este recurso de reconsideración 531-2018, perdón. Disculpe. Básicamente lo que yo quisiera señalar, primera, anuncio que emito un voto razonado, y la razón del voto razonado es precisamente lo que tiene que ver con el criterio de procedencia que se nos propone en torno a esta precedente anterior, que es el recurso de reconsideración 214-2018 de 30 de mayo, en el cual yo no estuve presente en esa sesión, pero básicamente donde aprobó la mayoría de esta sala superior el concepto de relevancia o certiorari como criterio de procedencia para el recurso de reconsideración. Básicamente la razón de esta diferencia que encuentro es que hemos venido construyendo en los últimos casi año y medio, pues un criterio que básicamente tiene que ver con atender a partir de este recurso a cuestiones que tienen que ver estrictamente con los criterios de procedencia que marca la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, que es aspectos que verdaderamente tengan que ver con su constitucionalidad. No obstante, reconozco la razón de fondo, inclusive yo la he compartido, de buscar tener algún tipo de apertura o de atracción para ciertos asuntos que emitan esa relevancia. Sin embargo, no estoy seguro que esta sea la forma, pero bueno, toda vez que eso ya es un precedente válido de este tribunal, manifiesto esa cuestión. Ahora bien, quiero señalar y de manera muy enfática felicitar al magistrado ponente por su extraordinario proyecto, y particularmente lo quiero hacer porque me parece que este proyecto que nos somete a consideración reviste un aspecto novedoso, progresista, y el cual yo comparto, y es un aspecto que he venido reflexionando desde hace tiempo, que es precisamente con ese concepto o ese requisito que establece la Constitución Política en su artículo 34, que es para el concepto para ejercer la ciudadanía mexicana, que es el modo honesto de vivir. Y en consecuencia, como parte de esa condición de ciudadanía, pues obviamente se convierte en un requisito de elegibilidad. Y creo que el aspecto novedoso que nos presenta el magistrado ponente, pues básicamente consiste en que en un caso como el que ya se ha relatado y el cual no me quisiera yo extender, que pues tiene que ver con las características de la cual parte el presente asunto, que tiene que ver con una cuestión que este tribunal ha sido absolutamente pues garantista y preocupado por lo que tiene que ver con la violencia política de género, y más en un caso donde viene una actora y que está fehacientemente acreditada dicha pues, hostigamiento y violencia que recurrentemente ha vivido sufriendo, y que además consta en sentencia firme y existen las suficientes evidencias en el caso concreto. Me parece que hace una conjunción el magistrado ponente de manera muy acertada con un aspecto que tiene que ser fundamental para la vida social de este país, que es precisamente que alguien que incurre en este tipo de actos, y estos actos están totalmente acreditados y están en este caso, como ya digo, han sido juzgados, pues no se puede considerar que tenga un modo honesto de vivir. Y en ese sentido creo que uno de los valores que nos ofrece el proyecto pues es precisamente que
lo que se trata es que el modo honesto de vivir debe constituir una presunción juris tantum, es decir, que se presume de su cumplimiento y que todos podemos presumir que nuestro modo de vivir es es el contar con un modo honesto de vivir, salvo que se acredite fehacientemente pues lo contrario a través de antecedentes de la vida o de conductas antisociales. En el caso concreto me parece que eso está debidamente centrado en que al existir sentencia firme y al existir los elementos de prueba suficientes, pues básicamente no se cumple con este requisito. Y creo que aquí una de las cuestiones fundamentales pues es precisamente cómo el proyecto, a partir de este concepto constitucional del modo honesto de vivir, hace una interpretación sistemática, funcional y también diría consecuencialista de la norma constitucional, de tal manera que el modo honesto de vivir se convierte en un requisito de elegibilidad y consiste básicamente en que siempre que quien aspire a la reelección en este caso, que es la reelección o básicamente el derecho a ser votado, pues en su actuar como servidor público, también como puede ser el caso, debe observar pues el principio estructural de la no violencia y respetar la prohibición de la violencia política por razón de género, entre otros, por supuesto, comportamientos públicos y sociales, toda vez que el concepto de modo honesto de vivir se identifica con la conducta constante, reiterada, asumida por una persona al interior de su comunidad, con apego a los principios de bienestar considerados por la generalidad de los habitantes de ese núcleo. Y creo que básicamente ahí es donde, cuando existen las razones suficientes para señalar que no existen estas condiciones de vida, yo le llamaría social, sino que existen conductas antisociales que han sido pues ya cosa juzgada, me parece que se acredita este no cumplimiento con un criterio básico que es el ejercicio de la ciudadanía a partir de contar con un modo honesto de vivir. Creo también, y con esto concluyo, que dicha desarrollo de este concepto, pues evidentemente nos tendrá que llevar a revisar cuestiones, no solo estas, sino otras que básicamente entren dentro de este presupuesto a partir, insisto, de criterios concretos y de casos fehacientemente probados, que no permita también pues caer en la subjetividad que podría llevar también a la conculcación de derechos, toda vez que pues dichas valoraciones de lo que es un modo honesto de vivir o no lo es, pues también pueden quedar de manera o pueden ser sujetas a la subjetividad. En ese caso creo que la responsabilidad de este tribunal a partir de este criterio es verdaderamente ser muy objetivo y pues solo en aquellos casos, insisto, fehacientemente acreditados y que partan de algo que es justo lo contrario a la presunción juris tantum, se pueda verdaderamente llegar a ese tipo de conclusión. Eso sería cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias.